Hola mis queridos hermanos, les habla Sofía Perlaza Balanta desde la ciudad de Buenaventura, Colombia, y hoy vamos a estar hablando de un salmo muy especial, como lo es toda la palabra de Dios del Salmo 100. Saúl, que había sido el primer rey de Israel, había sido desechado de la presencia de Dios a causa de su desobediencia, y Dios se había hecho a través de David de un nuevo rey, un hombre conforme a su corazón. Pero además de él, gentiles en ese tiempo, sucede que los judíos, aquellas personas que no eran de su pueblo de nacimiento, que no se circuncidaban, los tenían como personas gentiles o gente de otro pueblo, es decir, que para ellos eran personas tal vez no merecedoras de que escucharan o aprendieran la palabra de Dios en ese tiempo, o las leyes o las normas de ellos. Para ellos tenían. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les habla Sofía Perlaza Balanta desde la ciudad de Buenaventura, Colombia, y hago parte del equipo de Sensa Frontiere. Hoy vamos a hablar del libro de Efesios, capítulo 3, los versos del 1 al 13. Vamos a empezar hablando del ministerio de Pablo a los gentiles. En esta palabra el Señor manifiesta a Pablo cómo él debe llevar aquella palabra a los gentiles. Pablo, que fue un hombre perseguidor de la iglesia, que tal vez en esa época lo hacía por ignorancia y porque no le había sido revelado de parte de Dios el poder del evangelio, que ya le es revelado en Hechos capítulo 9, cuando el Señor le manifiesta a Pablo que él, a los que persigue, no eran solamente a esas personas, sino que él no estaba persiguiendo directamente a él. Cuando Pablo se convierte, el Señor le asigna una tarea importantísima, y una es que lleve el evangelio y la palabra de Dios a los reyes, a principales, a gente importante. Pero además, aquí podemos ver en Efesios 3 cómo el Señor también le da el ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Y quiénes eran gentiles en ese tiempo? Sucede que los judíos, aquellas personas que no eran de su pueblo de nacimiento, que no se circuncidaban, los tenían como personas gentiles o gente de otro pueblo, es decir, que para ellos eran personas tal vez no merecedoras de que escucharan o aprendieran la palabra de Dios en ese tiempo, o las leyes o las normas de ellos. Para ellos tenían que cumplir algunos ritos, ir a circuncidarse, hacer muchas cosas que iban conforme a la norma o a las leyes judías. Pero el Señor le manifiesta a Pablo que el evangelio es para todas las personas, y es aquí donde el apóstol empieza a predicar aquella palabra que el Señor le da y aquí el ministerio. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quién le reveló ese misterio o ese ministerio a Pablo? El Espíritu Santo de Dios. Y dice en el verso 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio. Dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño, dice Pablo, de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, el Señor le asignó a Pablo ese ministerio de que él predicase a los gentiles. Acordémonos que Pedro, que también era uno de los 12, era uno de los que tenían como esa controversia de que el evangelio solamente debería de ser dirigido hacia el pueblo judío, y el Señor le revela a él de una manera muy especial, a través de una visión, de que el evangelio era para todos. Es como él puede entender que Jesús estaba llevando el evangelio a todas las personas. Pero sigamos aquí. Dice que a mí, que soy el menos de todos, dice, de los santos, que el Señor le dio ese ministerio que anunciara las riquezas de Cristo a los gentiles. Pero aquí nos dice en el verso 9: de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces aquí Él está diciendo algo importante también, es que el evangelio es revelado a los gentiles, pero también que nosotros como iglesia no solamente manifestamos, sino que aún los principados y las potestades en los lugares celestiales escuchan el evangelio por medio de lo que nosotros decimos. Uno puede decir: pero ¿cómo? Si son seres espirituales. Es que los ángeles no son designados para anunciar el evangelio. Ellos son designados a casos específicos, a cosas específicas, a mensajes específicos. Pero los que tenemos
ese ministerio de anunciar el evangelio a todos, a las naciones y aún a la parte espiritual, como lo manifiesta el apóstol Pablo, somos nosotros como iglesia. El Señor nos ha designado que llevemos el evangelio a todas las naciones. Ese es el propósito de la gran comisión, y hacer discípulos a todas las naciones. Y este evangelio es para todo aquel que cree, sin distinción de etnia, raza, sin distinción de grupos sociales. El evangelio es destinado a todas las naciones. Entonces, mis hermanos, desde Abraham, el Señor dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Cristo una vez más lo manifiesta, que Él ha venido al mundo para que el evangelio sea para todo aquel que cree, porque es poder de Dios para salvación. Que Dios le bendiga abundantemente, mi querido hermano.